Un pequeño libro en su caligrafía original se conserva en un mágico museo del oeste de la ciudad de Kumamoto, en Japón. En una modesta sala reposa desde 1645 uno de los tesoros más importantes que la cultura japonesa ha legado a la humanidad. Se trata de el Dokodo. Está junto a unas pocas pinturas, manuscritos y 2 espadas de Miyamoto Musashi, las pocas pertenencias que acompañaban en la cueva Reigando, en sus últimos años de vida, al más célebre samurái de la Japón feudal. Este pequeño libro, escrito en una prosa sencilla de leer, pero de gran profundidad, ha servido a generaciones enteras de samuráis para alcanzar la autodisciplina, la atención plena y el desapego, las más importantes virtudes de un guerrero y de cualquier persona que pretenda vivir con propósito. En los próximos minutos, compartiré contigo las breves, pero profundas líneas del Dokodo, uno de los tratados más importantes sobre la autodisciplina, que resume 21 principios para la vida imprescindibles en tu camino de superación personal. Comencemos. Número 1. Acepta todo de la forma que es. Negar, distorsionar o juzgar la realidad no es propio de un guerrero, sino reconocer la realidad tal como se presenta y aceptar todo con una actitud abierta y flexible ante las situaciones que nos encontramos, sin resistirnos ni apegarnos a ellas. También implica aceptarnos a nosotros mismos y a los demás, con nuestras virtudes y defectos, sin pretender cambiarlos o criticarlos. En el Dokodo, observar con curiosidad y sin prejuicios lo que ocurre en nuestro entorno y en nuestro interior es la forma de asumir la realidad, poniendo en práctica la atención plena. Esto nos ayuda a valorar lo que tenemos y lo que somos, sin compararnos ni envidiar a otros, además de desarrollar la compasión propia del samurái, que comprende y respeta las emociones y necesidades incluso de sus oponentes, sin imponerle sus expectativas o exigencias, pues acepta todo de la forma que es. Cuando no observamos y atendemos plenamente la realidad tal cual es, tendemos a rechazar o evitar lo que nos resulta desagradable o doloroso. Solemos molestarnos antes de aceptar nuestras propias limitaciones o errores. Nos resistimos a aceptar las opiniones o comportamientos diferentes a los nuestros. Por eso, Musashi alentaba a sus discípulos a practicar este principio con paciencia y perseverancia, sin forzarse ni culparse si no lo lograban siempre. Número 2. No busques placer por buscar mero placer. Para un samurái invicto en 61 duelos, el autocontrol es una cualidad esencial, pues para alcanzar tales capacidades le era impensable dejarse llevar por los deseos o impulsos que le prometieran satisfacción inmediata. El control sobre nuestras pasiones, nuestros sentidos y nuestra mente evita caer en la adicción, la dependencia o la necesidad de gratificaciones externas. Musashi invita a sus discípulos a cultivar la moderación, a disfrutar de los placeres de la vida sin excesos ni carencias, buscando el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Solo así podía desarrollar la sabiduría un samurái cuando discernía lo que es verdaderamente importante y valioso y lo separaba de la tentación de caer en placeres superficiales. No es sencillo renunciar a lo que nos gusta o nos hace sentir bien, y aún más difícil es cuando sobreviene la resistencia a cambiar nuestros hábitos o comportamientos nocivos, pero es el propósito o sentido en nuestra vida que debe motivarnos y orientarnos. Este es uno de los pilares de la autodisciplina, establecer y cumplir hábitos que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y a mejorar nuestro bienestar por encima de las cosas que nos causan satisfacción. No es sencillo aplicar este principio, pero a largo plazo redunda en mayor salud física y mental, mayor productividad y creatividad, condiciones que nos acercan mucho más a la vida plena que los placeres efímeros. Número 3. No te hagas dependiente de cualquier sentimiento parcial. Esto significa no apegarse a ninguna emoción o pensamiento que impida ver la realidad de forma objetiva y completa. Este es otro principio en el que Musashi invita a vivir en atención plena, a observar sin juicio lo que ocurre en el interior y en el exterior, cultivando la ecuanimidad, que nos ayuda a mantener la calma y el equilibrio ante las situaciones adversas, sin reaccionar de forma exagerada o impulsiva. No hacerte dependiente de cualquier sentimiento parcial implica tener una mente clara y serena, sin dejarse arrastrar por el miedo, la ira, la tristeza, el orgullo o incluso la alegría. Si somos capaces de desapegarnos de pensamientos parciales,
Tendremos una visión global que no se limita a una sola perspectiva o interpretación, y así somos más efectivos a la hora de tomar decisiones y tendremos mayor capacidad de adaptación y aprendizaje. Número 4. Piensa ligeramente de ti mismo y profundamente del mundo. El cuarto principio que plantea expresa la idea de no ser egoísta ni vanidoso, sino de pensar en el bien común y en el mundo que nos rodea. Así Miyamoto Musashi alentaba a sus aprendices a evitar tener una opinión excesivamente alta o baja de sí mismo y a ser conscientes de sus fortalezas y debilidades, sin caer en el ego, pero tampoco en la autocompasión. Pensar ligeramente de ti mismo implica tener una actitud humilde y sencilla, sin presumir ni despreciar, sin apegarte ni rechazar. Y cuando el japonés hablaba de pensar profundamente en el mundo, esto implica tener una actitud generosa y servicial, sin esperar nada a cambio, sin aprovecharte ni sacrificarte. Número 5. Despégate del deseo durante todo lo que dure tu vida. Un samurái debe cultivar una mente libre y desapegada, sin obsesionarse ni angustiarse por lo que quiere o necesita, sin apegarse ni aferrarse a lo que pierde. El dokodo anima a practicar la renuncia, que consiste en soltar o dejar ir el deseo, porque este causa sufrimiento o insatisfacción, impide avanzar, distrae y confunde a la mente del samurái, que ha de formar un corazón puro y desinteresado, sin envidiar ni codiciar lo que tienen o hacen los demás, sin manipular ni explotar a nadie para conseguir sus fines. En su vida, Miyamoto Musashi cultivó siempre la simplicidad, al punto de terminar los últimos años de su vida en una cueva, por decisión propia. La simplicidad del samurái anima a vivir con lo necesario y esencial, sin acumular ni desperdiciar, sin complicar ni sofisticar demasiado la vida cotidiana. Es posible encontrar alegría en las cosas pequeñas y sencillas de la vida, sin compararnos ni competir con los demás. Para el filósofo japonés, lo fue, y siguió este principio toda su vida en libertad y serenidad interior. Abandonar el deseo no es tan sencillo como solo decirlo, pues los seres humanos tenemos la tendencia a alimentar deseos muchas veces irracionales y dificultad para renunciar a bienes materiales o relaciones, aunque nos aten o limiten. Número 6. No te arrepientas de lo que has hecho. Un samurái no debe excusarse ni justificarse. No hay cabida para el reproche o el autocastigo en su mente, pues Musashi alienta a no arrepentirse de lo que se ha hecho. Las acciones o decisiones que has tomado en el pasado están ahí, en el pasado, y en el presente solo están sus consecuencias, que no queda más remedio que asumir y aprender de ellas. No arrepentirte de lo que has hecho implica tener una actitud responsable y madura, en lugar de quedarte estancado, deprimido, pensando que habría pasado si hubieras obrado de otra manera. Quien decide asumir el dokodo debe ser capaz de afrontar el presente y el futuro con seguridad y determinación, sin temer al error. La reflexión sobre nuestras acciones pasadas debe hacerse con un sentido de desapego y no juicio, reconociendo que no podemos cambiar lo que ya ha sucedido, porque lo contrario sería un vano lamento. Practica el perdón en tu vida cotidiana y estarás libre del rencor o la culpa que genera el pasado, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Aunque hayas cometido un error, cultiva la resiliencia para superar las dificultades o los fracasos vividos, aprovechándolos como oportunidades de crecimiento. Número 7. Nunca sientas celos. No siempre los seres humanos somos capaces de tener una actitud generosa y sincera. Envidiar lo que tienen o hacen los demás es una conducta propia de casi todos los entornos sociales. Pero como individuos debemos ser capaces de identificar ese sentimiento y erradicarlo. Musashi no deseaba nada de las personas que lo rodeaban, por el contrario se esforzaba en entregarles sus conocimientos, alimentar sus virtudes y destacar sus logros. Por eso tantos samuráis se formaron a su alrededor. Nunca sentir celos implica tener una actitud segura y confiada, porque quien siente celos duda y le resta valor a lo que es, se olvida de sus dones haciendo mella a sus propias capacidades con su propia mente. ¿Por qué sufrir por lo que no se tiene o temer por lo que se puede perder en lugar de agradecer? Practica la gratitud por lo que tienes y cultiva la admiración para apreciar y elogiar lo que tienen y son los demás, aprendiendo de sus cualidades y experiencias. Número 8. Nunca te permitas estar triste por ninguna separación.
Ante la pérdida, el samurái es desapegado y resiliente. Esto significa que no se deja abatir por la pérdida o la ausencia de alguien o algo que le importa, sino que la acepta con serenidad. A pesar de la dificultad de poner en práctica esta estrategia, Miyamoto Musashi explica en sus textos que la práctica de la aceptación consiste en reconocer y asumir la realidad tal como es, sin negarla, distorsionarla o juzgarla, lo que hace mucho más sencilla la superación. Sin aferrarte a lo que se va o se acaba, entenderás el cambio que está ocurriendo en lugar de asimilarlo como un final, y esto te acerca mucho más a la paz y aceptación interior que renegar o deprimirte por lo inevitable. Número 9. El resentimiento y las quejas no son apropiados ni para uno mismo ni para los demás. Un samurái que se quejaba o resentía demostraba debilidad, egoísmo y falta de disciplina, lo cual era considerado vergonzoso e indigno de su estatus. Vivir en el lamento es un despropósito cuando hay tanto de qué ocuparse y aprender, aún en las condiciones más adversas. Miyamoto Musashi vivió más de un tercio de su vida fuera de algún sitio al que pudiera llamar hogar, dedicándose casi completamente a su oficio de guerrero samurái, instruyéndose a la par que lograba sobrevivir en condiciones hostiles, sin jamás emitir queja alguna, porque sabía que esa era otra de sus grandes victorias, vivir de acuerdo a su filosofía y propósito aunque le costara esfuerzos sobrehumanos. Número 10. No permitas que te guíen los sentimientos de la lujuria o el amor. Musashi era un verdadero esencialista. Practicaba el desapego para obtener la claridad y la presencia necesarias para perseguir una misión superior a la de cualquier ser humano. Musashi desafió el apego en todas sus formas. Apego al amor, a los lujos, a las posesiones, al ego, e incluso a sus espadas. Este es su tema recurrente. Abarca muchas de sus reglas, y en todas consideraba el apego una indulgencia que un samurái no debía permitirse, pues todas las formas de este son deseos que pueden distraerte o llevarte a errores. En el caso del apego amoroso, este conduce al aturdimiento y la distracción. Pero, ¿cómo poner en práctica esta estrategia si los seres humanos tendemos a relacionarnos con otros amorosamente? La palabra desapego tiende a evocar pensamientos negativos. La imagen de una persona desapegada es quizás la de una que no posee la capacidad de sentir nada hacia las personas que lo rodean y tiene problemas de compromiso. Pero la verdad es que en las enseñanzas de Musashi, el apego al amor romántico no podía estar por encima de un propósito superior al que estaba destinado el samurái. Cuando estás en una relación sin apego, no se trata de no sentir afecto por el otro, sino de entender que eres tú quien tiene el poder de definir tu felicidad y puedes alejarte de la relación una vez que ya no tiene sentido para ti o para tu propósito. Número 11. En todas las cosas no tengas preferencias. En el camino de la marcha solitaria hay algunos preceptos enigmáticos o que pueden interpretarse de forma ambigua. Este es uno de ellos. Pero basándonos en el contexto que nos provee la lectura de otros textos del filósofo japonés, podemos decir que el precepto, en todas las cosas, no tengas preferencias, se refiere a evitar tener una consideración superior a la cosa misma cuando se valora a un objeto y su belleza, pues con demasiada frecuencia esos caminos se vuelven metafísicos y abstractos. Solemos tener objetos que volvemos nuestros favoritos, y les colocamos un valor que intrínsecamente no poseen para apegarnos a ellos de forma trivial. Según el Dokodo, no debes tener apego ni rechazo por nada, sino que debes aceptar las cosas como son y no dejarte llevar por tus preferencias personales. Así no serás codicioso, envidioso, egoísta o caprichoso, sino imparcial y ecuánime en todas las situaciones. Número 12. No tengas lujos en tu casa. Musashi era un hombre práctico, que no se dejaba distraer por la ostentación, el glamour y el lujo, y era consciente de que las cosas más valiosas en su búsqueda de la excelencia no serían bonitas, pero serían útiles. El lujo y la belleza no deben ser un fin en sí mismos, porque a la larga todas esas posesiones se vuelven un peso, objetos que cuidar y una fuente de distracción de lo trascendental en la vida. Si la sensación de satisfacción proviene de cosas lujosas acumuladas, ¿dónde queda la importancia de la virtud y el honor del samurái? Número 13. No persigas el sabor de la buena comida.
La importancia de nutrir el cuerpo del samurái está por encima del placer por el sabor de la comida. Se trata de alimentarse con la razón y no comer para satisfacer los sentidos. Debes comer para mantener tu salud y tu energía, pero Musashi consideraba que la comida refinada era una distracción y una debilidad que podía afectar al espíritu del guerrero. Por eso, recomendaba ser indiferente al sabor de la comida y evitar platos exquisitos o caros que se convirtieran en una fuente de apego y sufrimiento. Número 14. No te aferres a las posesiones que ya no necesitas. Musashi apreciaba la utilidad de una cosa, pero se separaba de ella cuando ya no le era útil. Ni siquiera su espada era una posesión imprescindible para el samurái, porque recordemos que su más épica batalla fue la que logró ganar con un remo en la cabeza de su oponente. Este fue uno de sus duelos más célebres, el que sostuvo con Sasaki Kojiro, otro gran espadachín. Musashi llegó tarde al encuentro y usó un remo de madera como espada. Con un solo golpe, logró romper la larga espada de Sasaki y herirlo mortalmente. En sus últimos días, Musashi regaló sus últimas posesiones a amigos y alumnos. Gracias a ese gesto de desapego, hoy se conservan en un museo japonés como parte de su legado histórico. Número 15. Confía en ti mismo y evita las creencias supersticiosas. Para desarrollar disciplina y fortaleza mental, Miyamoto Musashi viajaba continuamente, practicando y perfeccionando sus habilidades en las artes marciales sin ninguna protección de su familia o escuela. En esta peregrinación del guerrero solitario, tener confianza en sí mismo y en sus habilidades era imprescindible. Aunque en su época la mayoría de los japoneses estaban sujetos a una gran cantidad de creencias supersticiosas, Musashi se atrevió a rechazarlas para tratar de ver el mundo tal como es. Por encima de la superstición, él valoraba la razón y se entrenaba para llegar a ella a través del estudio y la práctica de las artes marciales. Número 16. No te preocupes por adornos superfluos, solo las herramientas de tu oficio. Musashi creía que un guerrero necesita tener las herramientas adecuadas a su disposición, pero que aún más importante era la maestría en su uso. Cuando un arma alcanzaba su vida útil o le estorbaba en su peregrinación, Musashi simplemente la abandonaba. No cultivó la costumbre de los coleccionistas de espadas, porque para él eran solo herramientas. Las armas japonesas que llegó a dominar son reconocidas hasta el día de hoy por su excelente mano de obra y cualidades estéticas, pero él no las consideraba artículos de colección. Musashi, fundador de su propia escuela de artes marciales, pasó los últimos años de su vida enseñando y refinando su técnica de combate, y no coleccionando espadas samuráis japonesas antiguas. Número 17. No huyas de la muerte en el camino. En la mayoría de los duelos de Musashi, sus oponentes encontraron la muerte, y esto el guerrero y filósofo lo tomaba como un combustible para asumir sus retos continuos. Nunca abandonó la creencia de que era necesario arriesgar la vida para avanzar en el camino de la espada. Musashi se esforzó por dominar las artes marciales para sobrevivir a cada duelo, y su vida terminó de forma natural. Pero en su filosofía nos anima a aceptar sin juicio nuestra mortalidad, reconociendo que nuestro tiempo en esta tierra es limitado, y por tanto, debemos aprovecharlo sin temor a que se acabe. En busca del dominio de las artes marciales, y a su vez, el dominio de sí mismo, Musashi estaba más que dispuesto a dar su vida. La posibilidad siempre presente de la muerte solo sirvió para que las experiencias fueran más profundas y las lecciones más arraigadas. Cualquiera que sea su búsqueda, incluso si su vida no está en juego como Musashi, recordar la siempre latente finitud de la vida crea una sensación de urgencia, presencia y ambición. Número 18. No busques bienes ni feudos en tu vejez. En sus últimos días, Musashi regaló las pocas posesiones que tenía a amigos y familiares. Su realización provino de su búsqueda del camino durante toda su vida, de su incansable esfuerzo por dominar las artes marciales a las que dedicó su vida. Prefirió una legendaria carrera como luchador, y nunca imaginó siquiera dedicar su energía vital a acumular tierras, posesiones o inversiones. Musashi invirtió en entrenar a otros y en refinar sus filosofías para dejarlas por escrito como su única herencia para sus congéneres. Número 19. Respeta a Buda y a los dioses, pero no les pidas nada. Musashi respetaba a los dioses y la tradición, pero solo confiaba en sí mismo, y a lo largo de su vida épica nunca confió a los dioses sus esperanzas o anhelos, nunca pensó en depender de ellos.
ni tuvo la creencia de hacer peticiones, ofrendas, ni sacrificios para ningún dios. Sin duda puedes respetar y creer en las divinidades, sea cual sea tu cultura, pero no sentarte a esperar que te concedan favores o milagros en tu camino. Hazte responsable de tu destino y no te dejas llevar por la superstición o la ilusión en milagros divinos. Número 20. Sacrifica tu vida antes de sacrificar tu nombre. El Dokodo expresa: puedes abandonar tu cuerpo, pero debes perseverar en el honor. Más pronto prefiere dar tu vida que deshonrar tu buen nombre. La filosofía de vida de Musashi alimentó mucho de lo que hoy conocemos como los principios que guían la conducta de los samuráis, basados en valores como el honor, la lealtad, la justicia, el coraje, la compasión, la sinceridad y el respeto. Este código llamado Bushido exige al samurái ser fiel a su señor y a su clan, defender su honor hasta la muerte, ser honesto y cortés con sus enemigos, ayudar a los necesitados y buscar la armonía con el universo. En lugar de retroceder y sacrificar su honor, Musashi luchó en 61 duelos, disfrutando de un éxito casi mítico, que sumado a sus aportes a la filosofía y la cultura japonesa, los llevaron a ser canonizado como el Santo de la Espada. Número 21. Nunca te desvíes del camino de la estrategia. Cualquiera que sea tu misión, debes saber desde el día 1 que será cuesta arriba, el viaje siempre será ascendente. No se trata de un sencillo paseo donde habrá solo alegrías y logros. Bien sea que quieres mejorar en tu área de desempeño, que estás buscando el trabajo de tu vida, pretendes emprender un viaje o cualquier otra meta extraordinaria que te propongas, solo la alcanzarás con disciplina y enfoque inquebrantable. Tal y como lo describió Musashi, en el camino serás tentado por el apego, la atención, los lujos y el glamour. Sobrevendrán las dudas, y ese entusiasmo que te trajo a leer estas líneas también decaerá. Cuestionarás si estás capacitado para continuar. Pero tal como a lo largo de estos 21 preceptos, el samurái continuó sin desviarse del camino. Así tú contarás con el Dokodo como herramienta, una obra que inspira a buscar nuestra propia ruta y a perfeccionarnos como seres humanos mientras la recorremos. Por siglos el mundo se ha maravillado de la destreza con la espada de los samuráis, las batallas, las ceremonias y los rituales de la cultura japonesa. Pero quienes se han adentrado en la filosofía que hay detrás, descubren un verdadero tesoro que los maestros de las artes marciales han legado a sus discípulos y que hoy podemos aprovechar en nuestro propio camino. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo video.